Dice así la palabra del Señor. Capítulo 13, verso 1 de Mateo. Dice así la palabra del Señor. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. De cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que es sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, y a 70, y a 30 por uno. Hasta ahí. Muy bien. Tome su lugar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias nuevamente por esta enseñanza que vamos a recibir. Señor, ayúdanos a poder entender, Señor, lo que usted nos quiere comunicar nuevamente con su palabra, para que pongamos, Señor, en práctica las obras que usted nos enseña. Tu guía, Señor, es tu palabra, que es para nosotros, Señor, el caminar del cristiano. Ponemos en tus manos, Señor, y bendíganos. Igualmente bendiga al que vaya a escuchar este audio, donde quiera que sea, esté. Le pedimos que usted también lo bendiga de igual manera, porque se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esto lleva como tema: esto es, o esto para los enemigos del Evangelio. Fíjese el tema, no he escuchado, pero algo así, pero esto para los enemigos del Evangelio. ¿Qué es esto para los enemigos? Son las parábolas. ¿Sí? Yo sé que hemos oído ya mucho de parábolas. ¿Y qué parábolas? ¿Qué es parábola? ¿Qué es una parábola? Es una historia. ¿Sí? En este caso que vemos aquí, vemos que la multitud
está cerca de Jesús. Jesús salió de la casa donde estaba, se va al mar, se va a la orilla del mar y está ahí seguramente con todos los discípulos y la multitud alrededor en la playa. ¿Qué hace? Jesús está hablando con ellos acerca del reino, está hablando con los discípulos. Pero de repente Jesús le va a hablar a la multitud y cambia de forma de hablar. ¿Sí? Cambia de forma de decir las cosas. No sé, usted ha usado un lenguaje así, que a ciertas personas usted trata de decirle algo, pero no lo dice tan directamente, mientras que a otra persona de suma confianza usted le dice las cosas sin rodeo y bien claras, ¿no? Más o menos esa es la idea. Jesús está hablando con sus discípulos y les habla claramente las cosas, ¿cierto? Como aquel día cuando Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y conocéis el camino. Y en partes ellos como que les falta entendimiento, pero en partes oyen y entienden. Y dicen, oye, hoy no nos está diciendo ninguna alegoría, te estamos entendiendo todo claramente. Y aquí no hay nada encubierto, porque les hablaba y siempre les trataba de hablar todo más específicamente, más claramente, sin mucho que ocultar o esconder, ¿sí? Y este es el punto de las parábolas. Jesús entonces toma la idea de narrar una historia, porque la historia no es una simple historia, la historia va a encerrar algo, tiene un énfasis, tiene un propósito esa historia. Y como algo que conlleva la historia, esa parte de comunicar a los oyentes que tienen el anhelo de conocer la palabra de Dios y conocer la voluntad de Dios, es llevarles un mensaje con un claro entendimiento. Mientras que a los enemigos de Dios, esa parábola los va a hacer como que quedan peor que antes, no pueden entender, ¿sí? Ese es el fin de la parábola. A unos les va a servir para bien, mientras que a otros les va a servir para confusión. Fíjense lo que es una historia que Jesús redacta y el simbolismo de la historia o de la parábola, conocido como parábolas. Por eso Jesús dice, todo lo que enseñaba, no enseñaba sino por parábolas. Hoy entendemos algo más de la profundidad lo que son las parábolas. No es una simple historia porque se le ocurrió sacar una historia y traer luego que es un énfasis, una predicación. No, más bien está tratando de exponer algo. Para unos lo puedan entender y para otros no lo puedan entender. Fíjese lo que es el mensaje de la parábola, de la historia. Así es que es más que una historia. Es más bien la manera de comunicar y dar a conocer, por un lado, las verdades del reino de Dios. ¿Para quiénes? Para aquellos que están deseosos de conocer la verdad de Dios. Hay quienes estaban esperando al Mesías en aquel tiempo, ¿cierto? Como hoy en día hay gente que tiene el anhelo, aunque están en lugares equivocados, en religiones torcidas, pero dentro de su alma, dentro de su corazón hay un anhelo por conocer la verdad de Dios. No toda la gente en las iglesias están ahí adredemente y con malicia. Hay quienes en su corazón anhelan y para aquellos Dios les habla más claramente, mientras que a otros se mantienen siempre con un velo en sus ojos. ¿Sí? Así que para aquellos que anhelan conocer la verdad, para todos aquellos que quieren de corazón ser enseñados por Dios, Dios les va a dar entendimiento a través también de la misma parábola. ¿Sí? Aquellos que ponen el oído atento a la palabra del Señor, ¿sí? Aquellos que no solo quieren oír, sino también abrazan la palabra del Señor como un gran tesoro y la aman, la palabra del Señor. Esa es la razón por la cual muchos pueden, desde el momento que empiezan a entender la palabra, a escucharla, dicen, pero yo no entiendo por qué sí. Dios a mí me da entendimiento, es porque hay dentro de su ser el anhelo de conocer la voluntad de Dios y de amar la palabra de Dios. Cuando digo amar, es de ponerla en práctica. ¿Se entiende? Mientras que lo contrario, por otro lado, están aquellos que no la quieren entender. En otras palabras, le importan poco los pensamientos y la voluntad de Dios. Podrán estar en la iglesia, podrán tener su propia religión o como se llame, pero lejos de su corazón está el querer conocer la verdad de Dios y mucho menos ponerla en práctica. ¿Sí? Entonces, para todos aquellos que son como enemigos de Dios, las parábolas van a ser para aquellos
en vez de que vean luz, van a ser turbados. ¿Sí? Aquellos que tienden a tropezar, aquellos que tienen el entendimiento entenebrecido, todos aquellos que se constituyen enemigos del Evangelio del Señor Jesús. Esas parábolas es específicamente para aquellos no entiendan el Evangelio, no entiendan el mensaje. Increíble, ¿no? Lo que es la función de la parábola. En vez de oír, pareciera que los pone sordos. Fíjese lo que es. En vez de oír, los pone sordos. En vez de ver, parece que los vuelve ciegos. En vez de entender, parece que los turba o quedan turbados. Fíjese lo que es la función de la parábola cuando se habla del reino de Dios. Tiene doble función. Para unos entendimiento y para otros falta de entendimiento. Turbación. Muy bien. Así es que vemos una explicación que Jesús dijo en Juan capítulo 9, más o menos para ilustrar lo que estoy tratando de enseñar en esta hora. Juan capítulo 9, verso 39 al 41, dijo Jesús. Dice, para juicio he venido yo a este mundo. ¿Para qué he venido? A juicio. ¿Sí? Para que los que no ven, para los que están ciegos, para los que no ven, vean. ¿Sí? Mira el juicio. Y a los que ven, sean cegados. Fíjese lo que sucede cuando Jesús vino. Dijo, yo traigo una enseñanza. Yo traigo una doctrina. Y esta doctrina va a hacer que los que están ciegos puedan ver. Y para los que digan que pueden ver, queden cegados. Claro que cuando está hablando, no está hablando de una cosa literal, está hablando de un símbolo. ¿Sí? Aunque en este momento de la historia, Jesús acaba de sanar un ciego. En mi contexto está que sanó un ciego. ¿Sí? Pero todo aquello es también un símbolo espiritual. Entonces, ¿qué dice Jesús? Yo para esto he venido. He venido a traer juicio a este mundo. Para que los que están ciegos puedan ver. Y los que dicen que pueden ver, queden ciegos. Y en este caso, se está refiriendo a un personaje, por ejemplo, un ciego. ¿Qué es un ciego? Alguien que está muerto espiritualmente. Pero para esa persona que está ciego, pero él se considera ciego, ¿cierto? Él al momento que se considera ciego, significa que no está negando su estado, está reconociendo su pecado delante de Dios. Usted no mira al ciego que estaba ahí gritando, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ¿cierto? No le dice, no estoy ciego, está diciendo, estoy ciego. Cuando Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Qué le dice él? Que reciba la vista, Señor. Sáname, Señor. En el símbolo de que él está reconociendo que es un pecador, que está muerto y separado de Dios. Pero hay otro personaje contrario, aquel que aunque está ciego en verdad, porque está en pecado, todos los hombres están en pecado, bajo el juicio de Dios, separados de Dios, ¿cierto? Muertos espiritualmente. Pero hay quien, un fariseo religioso, o alguien que no reconoce su culpabilidad delante de Dios, que se considera justo a sí mismo, él no declara su pecado, sino que él se considera, como dice Romanos, maestro de los demás, maestro de los niños, que él es el que educa a los demás y siempre se va a considerar hacia sí mismo, hacia su propio criterio, que es perfecto y que es santo. ¿Cómo se consideraban los maestros de la ley en el tiempo de Jesús? Como santos. Se asombraban de que Jesús participaba con gente pecaminosa y decían, ¿cómo es que vuestro maestro hace eso? Nosotros estamos puros y limpios. Nosotros nunca cometemos ningún pecado. No fallamos ni en el día de sábado. Cumplimos toda la ley. Tenemos a Moisés como nuestro profeta. Tenemos a Abraham por padre. Y siempre a su propio criterio se consideraban muy justos.
Pero Jesús les decía que no era eso lo que ellos confesaban. Les dijo que eran sepulcros blanqueados, que solamente era algo por fuera, pero por dentro ya estaban llenos de perdición y pudrición, de pecado, de condenación. Así que Jesús está diciendo claramente: yo he venido para juicio, para que los que están ciegos vean, y los que ven, en este caso el orgulloso, el que dice que no tiene pecado, sí quede en pecado, sea cegado. ¿Ve el símbolo ahora de la parábola? Que unos sí van a poder ver y otros no van a poder ver, van a seguir siendo ciegos. Unos van a poder ser salvos porque se consideraron ciegos ante Dios, pecadores, y van a poder ser limpios después. Van a poder entender las cosas del reino de Dios y van a abrirse sus ojos y van a decir: ahora entiendo verdaderamente, por la palabra de Dios y por el entendimiento que viene por ese deseo de querer conocer de verdad la voluntad de Dios. Así es que Jesús les está diciendo. Y entonces algunos de los fariseos que estaban con él ahí, o sea, con el ciego también, dijeron al oír esto: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Así le dijeron a Jesús. Fíjese, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Porque Él les dijo que a eso yo he venido. Y como que les cayó la indirecta, ¿no? Para que los que no ven, vean, pero los que dicen que ven, sean cegados. Y les dijo: ciegos, ustedes son ciegos, y entre comillas se los dijo, ¿no? Ellos como que lo captaron. Dice: ¿acaso te estás diciendo que nosotros también estamos ciegos? ¿Y qué más les sigue diciendo? En el contexto ellos por ejemplo, ellos se autoconsideraban santos, limpios, correctos, guías de los demás. Por eso le dijeron al ciego, después de tanto interrogarle, ¿se recuerdan? Que cómo le preguntaban: ¿cómo sanaste? ¿Quién te sanó? ¿Quién lo hizo? Y lo acusaban a Jesús cuando él decía: bueno, yo sé que alguien me sanó. ¿Y dónde está? No lo sé. ¿Y quién es? Tampoco lo sé. ¿Pero qué hizo? Pues no sé, él solamente me sanó. Y hablaban de que si era Jesús, luego ellos acusaban a Jesús y decían: no, ese hombre es pecador porque no respeta el día sábado. Quebranta la ley haciendo trabajo en el día sábado. Y el hombre ciego, mira lo que es el entendimiento, ¿no? El que está en tinieblas viene a luz. Dice: bueno, ¿cómo puede ser posible? Dice: en toda la historia de Israel, nunca alguien ha abierto los ojos a un ciego. Y que ustedes me digan que él es pecador o no, yo no lo sé. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que yo antes estaba ciego y ahora veo. Y que Dios siempre escucha a aquellos que de verdad se acercan a Él con un corazón sincero. Mira la acusación que les está dando a ellos. Que este pobre miserable ciego se acercó a Dios de corazón y Dios lo rescató. Mientras que los orgullosos, los altivos, no pueden ver quién era Jesús. Por eso ellos no entendían y dice: ¿acaso nosotros también estamos ciegos? A lo cual Jesús le contestó y les dijo que si ellos hubieran declarado que estaban ciegos, verdaderamente verían. Pero por cuanto creían o confesaban que no estaban ciegos, su pecado iba a permanecer en ellos. Así que le dijeron al ciego, después de esa lección que les dio, ellos le dijeron al ciego: ¿y tú nos enseñas a nosotros? Mira la gente que no le gusta que nadie lo enseñe. La falta de humildad. Tú nos enseñas a nosotros, tú que naciste del todo en pecado y en condenación, desde nacimiento naciste ciego, maldecido, condenado. Fíjese lo que es. Por eso Jesús dijo claramente que los que estaban ciegos, se consideran ciegos, van a abrir los ojos. Pero aquel que se considera que ve, no podrá mirar. Y así no entendieron, sino que quedaban más turbados. Fíjense, ¿no entendieron? Ahora, no hay, hermanos, no voy a explicar todo el contenido de la parábola que leímos. Sí, la parábola del sembrador, ya muchos ya tenemos como noción de aquello, ¿no? De qué significa la parábola. Porque en resumen solo voy a explicar esto.
esto. Un resumen de la parábola consiste que es un mensaje dirigido para dos personajes. Sí, está, por ejemplo, el que cayó entre espinos, el que la ahogó, el que cayó en poca tierra y luego nació rápido pero se secó porque no había raíz, etc. Solamente el resumen son dos grupos de personas. Unos, los que son para condenación, y los otros son para salvación. Solamente hay dos personajes ahí, dos grupos. Uno es el que va a dar fruto porque la semilla del sembrador, que es Cristo, que es el Hijo del Hombre, el Evangelio es la semilla, y el creyente que pone su corazón abierto para poner en práctica la palabra de Dios, esa es la buena tierra. Mientras que los otros son mala tierra, ya sea que fue el mundo, fue la ambición al dinero, fue la crítica porque era cristiano, persecución, y todo lo que haya venido solamente es un personaje que está de este lado, y el otro es el otro personaje que es salvo. En ese es el resumen. Dos personajes, unos que son para salvación y otro que es para condenación. Entonces, ahí está sencillo. Entonces, cuando uno recibe la palabra del Señor, es ese que da fruto a 100, a 70 y a 30 por uno. Pero quiero que vea conmigo el versículo 10. No vamos a explicar más, ya entendió mucho sobre la parábola, qué significa. Pero vea, vamos a resaltar algo que está en el verso 10. En el verso 10 de ahí de capítulo 13 nos dice: entonces acercándose los discípulos dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará. Y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mire, cuando alguien tiene en verdad el anhelo de buscar de Dios, se le va a ir añadiendo más. En conocimiento estoy hablando. Entendimiento, más virtud, más gracia de Dios. ¿Se recuerda que hay un texto que dice que Dios resiste a los soberbios? ¿Y qué dice que hace con los humildes? Más da gracia a los humildes, ¿cierto? Dios resiste y mira de lejos al altivo, pero convive de cerca con el quebrantado y humilde de corazón. En otras palabras, tiene intimidad. A Él le revela sus palabras. A Él les da gracia para que pueda comprender así los misterios, si se puede decir misterios de la palabra de Dios, que para muchos no es revelado, pero el sencillo y humilde de corazón lo puede entender. ¿Ve? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Dios a unos les va a revelar y a otros no. Por eso dice en el versículo 12, cualquiera que tiene, se le dará. Ya tú tienes el deseo de conocer a Dios, te va a seguir dando. Y si tu deseo no se para, Dios te va a seguir añadiendo más. Y tú vas a decir, bueno, cada vez, Señor, me haces más entendido. ¿Por qué, Señor? Porque estás queriendo más. Es lo que dice aquí, el que cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Porque en verdad no quiere nada con Dios. Y de eso que es de Dios, a Él no le pertenece y no puede tenerlo. Pero al que tiene, al que quiere, al que busca de verdad, se le va a añadir y se le va a dar aún más. Así es que, verso 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven. Es increíble, ¿no? Que diga, ¿qué es eso? No, yo veo una bocina y yo diga, no, yo eso miro, es un elefante. Y usted dice, bueno, pues está loco, eso es una bocina y yo no lo veo. Así es el Evangelio. El Evangelio la gente no lo puede ver. Tú lo miras el Evangelio como el salvavidas cuando te vas a tirar de un avión y es la seguridad para que no te mates, ¿no? Eso es el Evangelio para los creyentes, ¿cierto? Fue lo que tuvimos en la enseñanza, que Cristo es el poder de Dios. Ciertamente para muchos tropezadero, pero para nosotros, tanto los gentiles y también para los judíos, los que creen, esto es poder de Dios para salvación. Así es que para muchos el Evangelio es piedra de tropezadero, pero para otro es
salvación. Muy bien, seguimos leyendo el verso 14. Bueno, el 13. Dice, viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Fíjese lo que sucede con la gente que oyen las parábolas y no lo pueden entender, viendo no las ven, escuchando no pueden, y con la mente no pueden entenderlo. Es algo maravilloso, es algo de Dios. Verso 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, está muy lleno de maldad, se ha puesto duro como una piedra. Y dice, y con los oídos oyen pesadamente. Cierran sus oídos. Otro lenguaje dice, cierran sus oídos. Y han cerrado sus ojos, no quieren ver. Y dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Otra vez dice que no quieren, cierran sus ojos para no ver y cierran sus oídos para no oír. Y con el corazón no quieren entender. Y por eso dice, no se pueden convertir y no vienen a Dios para que los sane. En verdad no quieren. Así oigan el Evangelio, así se les predica, ellos no lo pueden porque han cerrado completamente su corazón. Ya vemos aquí entonces por qué las parábolas son dirigidas con un doble mensaje. Para unos, para que podamos discernir el reino de Dios, y sencillamente con una historieta de Dios, ¿no? Sí, tan sencillamente que Dios nos expone el Evangelio para los entendidos. Como dice la Escritura, los entendidos entenderán. Pero para los que no, están como los judíos que piden milagros y viendo los milagros no pueden creer ni ver. Y están por el otro lado los, ¿cómo se llaman los griegos que demandan sabiduría? Y Cristo es sabiduría de Dios, hablando misterios, no lo pueden tampoco entender, ¿no? Entonces, para ellos no pueden, no funciona. Entonces, para que puedan conocer desde lo que se cumple la profecía de que pueden ver, pueden escuchar, pero no, en realidad no pueden entenderlo. Verso 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ¿qué? Ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Muy bien, mientras que a los entendidos ahí nos dice que es de grande bendición, ¿cierto? Ahora, no nos consideremos a nosotros mismos, hermanos, como que lo sabemos todo. Yo sé que si Dios está obrando en nuestras vidas, y entiendo eso por la gracia de Dios, usted mismo es testigo, el Espíritu de Dios es testigo, usted, de que les está dando entendimiento. Nos ha dado Dios cosas de entender que son de muchísimo valor, ¿cierto? Y nos ha liberado Dios, nos ha rescatado Dios de las tinieblas y de prácticas incorrectas que hemos salido. Y no digo que ya descubrimos todo. Al contrario, el propósito es, hermanos, que no nos consideremos a nosotros mismos como sabios y como aquellos que ya estamos demasiado enseñados, sino que nos mantengamos humildes. Así sepamos demasiado. Dijo el apóstol Pablo que se crea sabio, que se haga necio. ¿Por qué? Porque el que se crea sabio le va a pasar otra vuelta como lo mismo de que viendo no ve y oyendo no oye. Se va a volver alguien duro en su corazón y que cree que sabe todo y se vuelve orgulloso, ¿cierto? Le voy a leer una escritura en 1 Corintios 13, el verso 12. Dice, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. ¿Qué quiere decir? Mire que en el proceso que Dios está haciendo con nosotros de darnos entendimiento, aquí vamos a ponernos por el lado de los que Dios les da la gracia para conocer por medio de las parábolas, las historias, el reino de Dios también. Porque ellos lo entendieron, los discípulos lo entendieron, ellos se los explicó. Y la demás gente se quedaron así,
no entendieron nada. Quedaron más perplejos. Pero los discípulos sí comprendieron la parábola. Nosotros también la entendemos. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí Corintios? Que conforme lo que Dios nos está desvelando, dice que ahorita vemos como por un espejo, así algo todavía nubladito. ¿Sí? No todo así ya despejado. Nos vamos a morir tratando de comprender mucho y todo lo que nos falte aprender, ¿no? Es la meta, seguir enseñándonos con Dios y por Dios. Pero ahorita todavía estamos en ese proceso. Aquí dice, pero entonces, o sea, después, ya todo lo veremos cara a cara. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. A ver, aquí esta palabra, cómo he sido conocido. No que yo me diga que yo soy un entendido y yo conozco los misterios, sino que Dios diga, Él entendió lo que yo dije en la Escritura. Él comprendió lo que yo dije en la parábola. Él es uno de los que fructificó. Fue una semilla que fructificó, fue una tierra sana. No lo que yo diga de mí, sino lo que dice, entonces yo entenderé y sabré cómo he sido conocido. En este caso por Dios. Y no lo que yo diga de mí, pues si no, yo soy así. Pero ¿qué dice Dios? ¿Cómo me ha conocido Dios que soy yo? ¿Soy de los que entiende la Escritura? ¿Entiendo la parábola? ¿O quedo más traumado y perplejo de cuando oigo la Escritura y no la entiendo? ¿Se entiende? O es el otro, el que sí la escucha, la pone en práctica y da fruto. Entonces dice aquí el apóstol Pablo aquel día, realmente me daré cuenta cómo fui conocido. No se está halagando a sí mismo. Muy bien, si fui conocido en este caso como un ciego que luego vio, o como alguien que decía que veía pero quedó ciego. ¿Se entiende? Muy bien. 2 Corintios 3:18 también nos dice, pero nosotros todos mirando con cara descubierta, aquí ya dice sin el velo, ¿sí? El velo que es quitado por Cristo, ¿sí? Dice, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué nos está tratando de decir Corintios? Dice 2 Corintios aquí, a ver, pero nosotros todos, está hablando de los salvos, los creyentes, mirando con cara descubierta, ya quitando el velo, podemos decir, ya no estamos entendiendo, ya vamos comprendiendo, ya vamos avanzando, gracias a Dios. Como por un espejo, el espejo es un reflejo que nos da, que vemos, dice, la gloria del Señor, los destellos de revelación de la Escritura, donde yo alcanzo a ir entendiendo esos destellos de la gloria de Dios, revelándose a mi ser, dándome entendimiento a mi mente, a mis sentidos, para poder así discernir las cosas de Dios. ¿Se recuerda una de las enseñanzas que hablábamos que el espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual? Ese discernimiento, ese entendimiento, y dijo el apóstol Pablo, nosotros mismos de esa forma hablamos, ¿sí? No con palabras de sabiduría humana, sino las de la sabiduría del Espíritu, con palabras del Espíritu y con pensamientos del Espíritu, acomodando así lo espiritual o trayendo un mensaje de verdad del Espíritu y compartiéndolo de una forma entendible con palabras espirituales, no fuera de contexto, sino con el entendimiento que da Dios para compartir las Escrituras. Lo cual, hermanos, nos enseña que esas revelaciones Dios nos las trae para nuestro provecho, no solamente para nuestra edificación, sino para compartir las verdades a través del conocimiento que Dios nos da. Por eso el Corintios nos dice, nosotros ya mirando con cara descubierta, como por un espejo, en un espejo la gloria del Señor, ese reflejo que Dios nos da. Dice, somos transformados en la misma imagen de la gloria, en la misma imagen, de gloria en gloria, o sea, de destello en destello por la palabra.
¿sí? Tú lees la Escritura, oyes el mensaje y cada reflejo del espejo te va transformando, ¿sí? Como eres entendido, eres un entendedor, eres un oidor que tiene oído para oír y que no de aquellos que tienen oído pero no oyen. El que tiene oído para oír significa que pone en práctica. Y al poner en práctica, el destello de la gloria de Dios lo sigue transformando a la misma imagen de Dios. Por ese destello que como por un espejo rebota y esa imagen de Dios se está transmitiendo hacia el oyente. Que es por medio de la palabra, lógicamente, ¿no? No algo espiritualoide, sino que la palabra nos trae el destello de Dios, nos habla de la santidad de Dios, nos habla de la gloria de Dios. Y el mensaje de la palabra nos transforma, nos va haciendo cada vez más y más a la imagen de Cristo. ¿Sí? Así es que termina diciendo, como por el Espíritu del Señor. Aquí está tratando de enfocar, no como por algo, sino como por alguien. Dándole el crédito a Dios mismo, que usted no es transformado como por algo. No, es que puede darse del tributo a cualquier hombre por cualquier cosa. Es que yo decidí. Es que yo tengo autocontrol. Es que yo puedo dominar todo. No. La Escritura nos dice claramente, nos deja saber que cuando nosotros miramos a Dios, ya con cara descubierta, con el velo quitado, el entendimiento en la Escritura, la función que hace es que ese destello como de un espejo, el reflejo, nos va cambiando, nos va transformando a la misma imagen de Dios o Cristo. Varón perfecto por la gloria de Dios, o sea, por las virtudes que encontramos en la palabra del Señor. Y de ahí mismo nos está diciendo de que como por el Espíritu del Señor. ¿Quién es el que obra? Es Dios. No es tu mera voluntad, no es lo que haya de ti bueno, porque en realidad todo lo bueno que hay en ti es de Dios. Y de tu propio ser no puedes decir, yo cambio y hago esto y porque yo. No, lo que vivimos ahora en el cambio, en realidad lo estamos haciendo porque Dios está obrando en cada creyente, en cada hijo de Dios, en cada uno de aquellos que aman la palabra del Señor, que entienden las Escrituras, que aman el conocer la verdad de Dios. Qué lindo, qué lindo. Gracias a Dios por esas palabras que Dios nos habla y que nos traen una gran bendición, una gran edificación. Qué lindo, ¿verdad? Porque ahí vemos la gloria de Dios, vemos la mano de Dios que está obrando en nuestras vidas. Fíjese, hermano, es increíble ver hoy tanta gente turbada. ¿Sí? ¿Cómo está el mundo hoy, hermanos? Está turbado, ¿cierto? El mundo vive bajo turbación, ¿sí? El mundo vive bajo esa inseguridad, bajo esa situación donde no saben qué va a ser el día de ellos el día de mañana, qué va a acontecer con sus almas. La gente vive en turbación, vive bajo esas inseguridades, el mundo entero. ¿Sabes por qué? Dice la Escritura que el Dios de este siglo les ha entenebrecido el entendimiento, se los ha nublado. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Fíjese lo que sucede. Cuando alguien cierra su corazón a la palabra del Señor, Satanás ha cegado su entendimiento. Ya la luz de Cristo no le puede alumbrar porque su corazón, no digo que no hay poder en el Evangelio, estoy diciendo que como han cerrado ellos su corazón a Dios, ellos han puesto sus miradas en otras cosas y en las cosas de este mundo. Por eso el Dios de este siglo, que reina en la maldad de este mundo, le ha cegado su entendimiento. El Dios de este siglo, de este mundo. Y por eso el Evangelio no les alumbra. Viven en oscuridad, viven en inseguridad, viven en pesadumbres. No duermen en paz, no viven en paz. Mientras que por el otro lado están los hijos de Dios.
que pueden estar en medio de este mundo hostil o en lugares donde se vive mucha persecución del cristianismo, pero viven en paz, se duermen en paz, se levantan en paz. ¿Por qué? Porque vemos el efecto, la diferencia de lo que es un hijo de Dios. ¿Cierto? El cristiano vive en paz. El hijo de Dios vive tranquilo, vive seguro. No debe estar esperando que este mundo se llene de amor y de paz. No, su corazón está en Dios y está esperando en Dios hasta la venida del Señor. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios por su bondad que Dios ha tenido con nosotros. Porque ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos dé el entendimiento? No somos más que los que no entienden. No somos mejores que ellos. Somos una misma cosa. Somos lo mismo. Pero es Dios quien nos da la oportunidad de que nosotros podamos entender su voluntad. ¿Cierto? ¿Te recuerda aquella mujer que dice que curtía telas? ¿Cómo se llama esa mujer? Lidia. Esa Lidia. Dice que ella estaba escuchando el mensaje de la palabra del Señor por medio del apóstol Pablo y Dios le abrió el corazón. Fíjese lo que sucede cuando alguien tiene hambre de Dios, se le da más. Esa mujer recibe el Evangelio con toda la fe que Dios puso en su ser y vemos el testimonio de la alegría, de la paz que recibió, y les rogó para que fueran a su casa para que corroboraran a ella que sí en verdad se había convertido al Evangelio. Y cuando el apóstol Pablo nos rogó, dijo: si he hallado en verdad gracia entre ustedes, vengan a mi casa, dando crédito así los apóstoles, los que andaban con Pablo, de que en verdad se había convertido, porque Dios abrió el corazón de ella para que creyera el Evangelio. Mire, no sé si ponerlo como ejemplo esto, es muy sencillo. Un hombre llegó a la casa antes de ir a trabajar ahí, y por medio de una instalación que fue arreglar del gas, la tubería del gas se corroe, se vuelve tierra, se oxida, ¿verdad? Bueno, ese hierro es de la tierra. Entonces, ellos lo que hacen es que le conectan otro metal que es más débil que el galvanizado, que este hierro que usan para el gas, el tubo galvanizado, y le ponen un hierro más débil conectado, que se hace como le manda electricidad, y esa electricidad hace que se mantenga limpio, no se oxide. Y el que se va oxidando es el otro metal más débil, y le está dando vida al que está llevando el conducto de gas. Y sí, dice, este metal que ponemos demora supuestamente 10 años de garantía, pero puede demorar hasta 20, dijo el Señor. Y me dice, ¿sabes por qué? Dice, viene la oxidación al hierro, al galvanizado. Porque Él está diciendo, yo quiero volver de donde salí, porque Él sabe que es tierra, dice. Él lo que está diciendo, déjenme ir, yo quiero ir a mi lugar, dice, cuando está oxidándose. Y le digo, pero si eso es lo mismo que nosotros. Dice la Biblia que Dios nos formó del polvo y al polvo volveremos. Y nos marca la vida. Fuimos niños, fuimos jóvenes, nos hicimos adultos, luego ancianos, y estamos diciendo, déjenme ir al polvo. ¿Y de qué nos morimos? De que nos vamos oxidando. Viene la oxidación a nuestro cuerpo, por eso hay medicamentos antioxidantes, comida antioxidante, ¿cierto? Pero en este caso quiero ponerlo como un pequeño ejemplo, ¿no? El Evangelio es lo que nosotros nos hace que no nos muramos en este caso, ¿sí? Y no estoy diciendo en esta vida, porque aquí vamos a morir, pero lo que está haciendo el Evangelio en nuestras vidas es que nos está dando una vida nueva, una vida donde
Ahora el Evangelio nos presenta como lo que nos da fuerza, y lo que nosotros podemos descansar, y ya no tenemos la confianza en este mundo, porque de este mundo vamos a morir, vamos a perecer, pero en el Evangelio, en Cristo, tenemos una esperanza y una vida eterna. Qué maravilloso, hermanos, es el Evangelio cuando se puede entender ya. ¿Sí? Es un tesoro, es el pase para entrar a la vida eterna. Es Cristo Jesús, el único medio. Vamos a dar gracias a Dios. Señor y Padre Santo, gracias que nos ha permitido también ser partícipes del entendimiento del reino de Dios. Y no nos lo decimos para jactarnos, porque seríamos semejantes, Señor, a la soberbia, a la altivez, al orgullo, Señor, de la cual fue de los pecados que cometieron muchos, y probablemente Satanás fue el primero. Señor amado, por la altivez, la soberbia, cuando realmente, Señor, ¿qué podemos nosotros hacer, Señor, o poder presumir cuando somos muy cortos, finitos, tanto de días como de entendimiento?